cuesta un poco. En todo momento ellos, justamente debido a esa mente absorbente, lo hacen sin necesidad de ese sobreesfuerzo que el adulto siente. Luego, ¿qué pasa? ¿Que a partir de los 6 años mi hijo deja de aprender, de absorber información? No, simplemente que seguirá absorbiendo, pero ya comienza ese proceso de razonamiento. Tendrá una mente que comienza a reflexionar, a tener ese pensamiento crítico. Y luego, cuando eres adulto, ya tiene una mente más especializada. Es decir, no aprenderemos de todo, sino lo que nos interesa o lo que necesitamos. Entonces, aprovechemos esa mente absorbente de nuestros peques para que absorban, adquieran, conozcan todo y motivemos ese ambiente para generar aprendizaje. Espero que hasta ahora esté siendo interesante esta píldora formativa. Entonces, si todo esto que estoy contando os estimula y os apasiona, ahora os preguntaréis, vale, sí, quiero ser esa persona motivante, quiero ser esa persona que me quiero montesorizar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo les ayudo? Pues sobre todo, como he dicho antes, fomentamos la autonomía, marcando pocos límites, pero esos límites siempre tienen que estar claros y son infranqueables. Es decir, ejemplo, el límite es cuando mi hijo o mi hija juegue, cuando se canse de ese juego, tiene que recoger y ya no puede coger el siguiente hasta que no recoja. Eso es un límite y es infranqueable y es un límite claro. Por lo tanto, lo siento, ¿has recogido? No, pues no puedes coger otro juego. Eso es el límite. Todas las actuaciones tienen consecuencias. Hay que fomentar mucho ambiente de hablar, de observar, de comunicar y sobre todo de empatizar con ellos. Vamos a ponernos en su lugar. Por lo tanto, el adulto, nosotros somos su guía. Se van a fijar constantemente en nosotros. No corrijamos constantemente el error. Dejémosle que reflexione. ¿Qué ha pasado mal? Ahí, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está mal? Vamos a pensar la solución correcta. El error nos ayuda a aprender. La edad no importa. Cada niño tiene un desarrollo y eso es lo que tenemos que observar. En Montessori no jugamos a cocinitas, cocinamos y sin miedo. No temamos a usar materiales naturales. Un ejemplo de ello es la imagen que aparece. Os informo que todas las imágenes, el 90% de las imágenes que van a aparecer en esta presentación son imágenes reales captadas tanto de nuestra escuela infantil, del aula Montessori en la que estamos tanto Marina, Graciela y yo, como de otra escuela infantil amiga nuestra que también trabaja este tipo de metodología, es decir, que son niños nuestros, que pueden ser vuestros hijos y vuestras hijas, que a lo mejor los reconoceréis de espaldas en algunos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la imagen que vemos es un niño que está cogiendo una jarra de cristal. Y cuando digo cristal es cristal. Aquí vamos a fomentar esa autonomía y vamos a confiar en ellos. Lo importante es que yo soy el guía, no voy a coger la jarra de esta manera. ¿Por qué? Aunque pueda, ¿por qué? Porque el niño intentará cogerlo así. Yo tengo que cogerlo de esta manera porque así es como me imitará y así es como el niño podrá volcar, verter el líquido sin ningún tipo de problema, sin que se le caiga y sin que se le rompa. Y luego en un aula Montessori, pues tiene diferentes ambientes que lo podemos recrear más o menos en nuestra propia casa. Y así que dicho esto, mi compañera Marina nos va a hablar del primer ambiente, que es el ambiente óculo-manual. Nos va a poner ejemplos que podamos poder trabajar en casa, tanto ejemplos de materiales que utilizamos en aula Montessori como ejemplos más económicos para poderlos trabajar estas navidades. Vale, como bien os ha dicho mi compañera Lorena, el primer ambiente del que vamos a hablar es el óculo-manual. La coordinación óculo-manual, como bien podemos ver en su nombre, es la relación entre los movimientos de la mano y la vista. Esta coordinación se desarrolla en nosotros desde que nacemos. Si os fijáis en los bebés, desde que son pequeñitos, cómo se llevan las manos a la boca,
cómo las mueven delante de sus ojos, y es muy importante que esta coordinación la desarrollemos mucho desde que somos muy pequeños, porque luego en un futuro nos va a llevar a conseguir ítems tan importantes como por ejemplo la escritura. Para trabajar esto mediante juegos que para los niños sean motivantes, tenemos diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, ensartar cuentas, trasvases de sólidos y líquidos, coser, cortar. Seguro que todas las familias tenemos en casa hojas de periódicos que ya no utilicemos, de revistas, de material reciclado, y podemos coger unas tijeras cuando el niño tenga una edad en la que esté preparado y recortar la revista, o si es más pequeña la podemos rasgar con las manos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de material que fácilmente podemos crear en casa, que sería coger 2 cuenquitos y una pinza. Vale. Entonces, esto nos sirve, además de practicar la coordinación oculomanual, también para favorecer la pinza, que en relación a lo que os he dicho antes de, por ejemplo, prepararnos para la escritura, la pinza también nos sirve para prepararnos a la hora de coger los lápices, los colores en un futuro. Entonces, elegimos, en este caso hemos elegido bolitas estas de hacer manualidades, y es cogerlas del cuenquito lleno y pasarlos al vacío. Así desarrollaríamos la psicomotricidad fina, pero lo podemos hacer parecido desarrollando la psicomotricidad gruesa, que por ejemplo podemos coger 2 jarras que tengamos en casa, llenarlas con cualquier fruto seco, garbanzos o lo que tengamos a mano y hacer traspaso de un recipiente a otro. Y con estos sencillos juegos que a los niños les encanta y se lo pasan muy bien, podemos ir trabajando la coordinación oculomanual y ayudarles a potenciarla para todo lo que la van a usar en el futuro. Además, también podemos utilizar pegatinas, porque en el hecho de despegarlas también están utilizando la pinza, encajables, abrir y cerrar candados. Si por ejemplo los niños son un poquito más mayores, les podemos dejar que abran y cierren la puerta de casa, y situaciones así del día a día que las podemos utilizar. Y luego, según la edad y según su desarrollo, más que la edad, el desarrollo de cada niño y de cada niña, podemos aumentar esa complejidad, como vemos en la diapositiva. No solamente queremos que abra el candado, sino que les estamos dando una pista con el número y la cantidad de puntos, es decir, la llave 4 va con el candado que tiene 4 puntos. Aquí estamos trabajando también las matemáticas. Y luego, lo que ha dicho mi compañera Marina, si todavía pensamos que nuestro hijo tiene esta psicomotricidad fina mejor desarrollada, pues esto que son maíz, granitos de maíz, pues que es más pequeñito que los pompones, pues podemos hacer que lo coja. De esta manera aumentamos concentración y precisión. La siguiente área que vamos a presentar es vida práctica. Y aquí me preguntaréis, vale, bueno, voy a contar primero un poquito qué es. ¿Eso qué es de vida práctica? Pues los ejemplos es ponerse y quitarse los zapatos, limpiar cristales, limpiar los cacharros que se ensucian en la cocina, regar las plantas, lavar los platos. Y os preguntaréis, ¿pero eso pedagógico? ¿En serio? ¿Eso más que pedagógico es ayudarme a hacer las faenas de casa? Pues bueno, sí que es pedagógico. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, aumentamos responsabilidad, aumentamos su capacidad de concentración y además su valía. Está haciendo tareas que está viendo que su mamá y su papá las hacen, que son mayores, y yo también las voy a hacer. Y al igual que trabajamos también aspectos pedagógicos. ¿Cómo? Por ejemplo, esto es un bastidor, esto es una cremallera, ¿vale? Aquí estamos trabajando la psicomotricidad fina, la concentración, y además también les estamos introduciendo en la orientación y en la lectoescritura. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de que cuando se lee, frases, palabras, cuentos, libros, se leen siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Aquí estamos fomentando también esa direccionalidad. Y luego, si trabajamos este bastidor, ¿conseguirá él solo ponerse la chaqueta? Pues seguramente sí. Al igual que está este bastidor, pues tenemos varios. Por ejemplo, está el de hebillas, que aquí pues conseguirá el ponerse un cinturón perfectamente, pues sí. O botones, o presillas, ya los bastidores que vosotros tengáis en casa o que los podáis hacer perfectamente. Y luego diréis, pero eso de limpiar cacharros o de limpiar ropa, ¿eso qué? ¿Se trabajó de limpiar cristales?
Pues mira, de limpiar cristales podemos decir, lo mismo nos da trabajar en un papel, en un folio, la grafía o los trazos arriba abajo circular en un folio que trabajar en el cristal, eso sí, un poco pringue, pero oye, y lo motivante que es para ellos ensuciar el cristal, echarle el flis y luego trabajar esos movimientos circulares o esos movimientos de arriba a abajo, eso es un aprendizaje que en su mente absorbente nunca se va a olvidar. Trabajamos entonces lectoescritura y motricidad gruesa. O, esto es antiguamente, lo de limpiar la ropa, que como veis está blanquito porque realmente se usa. Entonces, aquí, ¿qué trabajamos cuando estamos limpiando ropa y estamos frotando con el jabón? Pues seguramente en ocasiones veréis o conoceréis a algún niño o alguna niña que tiene un trazo en la escritura un poco débil. Pues eso significa que el antebrazo, que es la parte de aquí del brazo y la mano, los músculos de la mano, no tienen fuerza y no están del todo desarrollados. Por lo tanto, con este tipo de actividades, aparte de que los peques se divierten porque marranean, fomenta sobre todo esa musculatura del antebrazo y de la mano que luego ayudará a coger correctamente el lápiz, los colores, futuramente el bolígrafo, etc. Por lo tanto, a la pregunta, ¿eso es pedagógico? Pues efectivamente, sí. Y ahora, bueno, aquí está el ejemplo de cómo podemos hacer un bastidor. Fijaros qué básico, qué fácil, y lo podemos trabajar estas navidades perfectamente en casa. Y qué baratito. Ahora vamos a trabajar otro área que os motiva y que os apasiona, que es el área lógico-matemática, que lo va a explicar Graciela, que es especialista en esta materia. Muy bien. Pues esta área a los niños les motiva mucho el poder empezar a manipular los materiales. Por ejemplo, tenemos aquí la torre rosa, que es algo que conocemos mucho de Montessori, y son 10 bloques que estamos trabajando con ellos. Primeramente, los diferentes tamaños que tiene, también el peso, que ello les ayuda a mover y poderlo estructurar. Y luego, obviamente, poder... Disculpa, Graciela, que no se escucha, me dicen por aquí los papis en el chat. Habla un poquito más fuerte o acércate. Gracias. Sí. Hola, ahora sí se me escucha. El área de lógico-matemática les ayuda al niño a ir estructurando, a ir llevando un orden, a ir descubriendo a través de la manipulación de los materiales la estructura que tienen que ir llevando. Tenemos como ejemplo la torre rosa, que son 10 bloques de distintos tamaños, empezando con la base, que es la más grande, que va sosteniendo a todos. ¿Eso qué le ayuda al niño? Primero, pues a distinguir visualmente los bloques, el tamaño y el peso que él tiene que ejercer para coger ese bloque, que se está trabajando toda su musculatura y todo el sentido estereognóstico, que es el que le permite tener una memoria muscular y para ejercer la fuerza que necesita para mover. Y ir ordenando los distintos bloques hasta poder formar la torre. Nosotros en casa, este es un material totalmente Montessori, pero en casa lo podemos hacer con distintas cajas de tamaños, porque el objetivo en realidad es que el niño logre construir y deconstruir. O sea, poderlo tirar y volverlo a hacer, que es algo que el niño tiene que ir aprendiendo. Aunque algo suceda y se deshaga este trabajo, lo puedo volver a hacer. Y eso le va ayudando al niño a ganar autonomía, confianza, seguridad y aparte ir desarrollando esa mente matemática y lógica. En casa también, ¿qué podemos hacer? Pues todo lo que sean puzzles o todo lo que sean los trenes que pueden ir poniendo uno detrás de otro, todo lo que le vaya a él ordenando. En casa también podemos crear un trabajo muy sencillo con unos números y algunas piedrecitas o semillitas, lo que tengamos. Y vamos creando en el niño el concepto de poder asociar
el número abstracto, que es la imagen, con lo concreto, que es el objeto que nosotros estamos poniendo. En Montessori este ejercicio son fichas innumerables que nosotros podemos ir trabajando. ¿Qué trabajamos con el niño? El concepto que en el 0 no existe nada, si está el 0 solo, y luego vamos integrando los números. Y ahí vamos colocando lo que corresponde de acuerdo al número indicado. También trabajamos los números que son nones y los que son pares, hasta llegar al 9 y luego el 10, que ya lo formamos con estos dos en un posterior ejercicio. También podemos trabajar de una manera muy sencilla en casa con objetos que podemos tener, también con números y distintos palitos de colores. Y vamos a empezar a hacer pequeñas agrupaciones de 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3, y podemos ir entrando poco a poco en la primera operación, que es la suma, el juntar. En Montessori siempre decimos que sumar es unir. Juntamos y también lo trabajamos a nivel de todos los niños, cómo nos podemos unir y trabajar. Y así vamos entrando en todas las operaciones que podemos ir realizando con ellos. Tenemos también todo lo que es el trabajo de realizar a través del tacto. Pues tenemos aquí una bandeja con arena, nos podemos ir a la playa, aunque hace frío, pero es fresquito y lo podemos trabajar, y realizar distintas figuras. Aquí tenemos el círculo, que es una de las figuras geométricas que trabajamos desde el principio, y lo vamos trabajando junto con ellos para que vayan desarrollando el sentido del tacto y vayan. ¿Por qué usamos todo eso? Porque al utilizarlo y manejarlo, ellos lo van interiorizando y se queda grabado en esa memoria muscular al hacer el trazo, y también en esa mente absorbente que va absorbiendo todo lo que se le muestra en su alfabeto. ¿Vale? Perdón. Y bien, creo que queda un poco, no sé si hay alguna pregunta o... Son ejemplos que nos está dando la compañera Graciela como para poder trabajar, es decir, vamos a la playa, trabajamos con arena. Incorporar también que cuando trabajamos con arena ellos no ven el error, es decir, que ellos hacen y al mover tiqui tiqui, al mover simplemente con este gesto desaparece el error. No es como en papel que necesitamos la goma que no borra bien. El niño siempre va a estar recordando que ha tenido ahí ese error y que ha tenido ese fallo. Entonces, de esta manera voy a perfeccionar mi trazo, pero voy a empezar continuamente de cero. Y la arena, estando en Valencia nosotros, pues vamos a aprovecharla al máximo. En la siguiente área, bueno, aquí tenéis más ejemplos de lógico-matemático que podemos trabajar en casa y de una manera súper económica. Es decir, vamos a trabajar, como ha dicho Graciela, la cantidad con el número con, no sé, polvorones, con pasas, que seguro que ahora mismo en casa de eso tenemos. O voy a clasificar, porque clasificar y ordenar es por colores, pues vamos a coger los canutitos de cartón del papel higiénico, voy a pintar con ellos, que ahora Marina nos hablará sobre el rincón del arte, sobre el área del arte, vamos a pintar con ellos y vamos a clasificar. O las fichas numerales, que son la de los números con las cuencas de piedras que nos ha presentado Graciela, que tenemos aquí en el centro. Recordar, intentamos que sea lo máximo posible natural, es decir, con materiales que podamos tener en casa y que ellos toquen, alejándonos un poquito del plástico que estamos totalmente acostumbrados ya a tocarlo y a utilizarlo. Pero reutilizar también es una buena idea. Y ahora nuestra compañera, mientras que se cambian para que les podáis escuchar correctamente, Marina nos va a hablar sobre el arte. Os va a dar ideas de cómo trabajar estas actividades, estas navidades con vuestros peques. El arte es muy sencillo de que lo trabajemos en casa porque quizás sea el ambiente que más acostumbrados estamos
a trabajar con ellos, tanto en casa como en la escuela. Nuestros pequeños están muy acostumbrados a hacer manualidades, de hecho es algo que disfrutan muchísimo. Entonces, ahora que tenemos vacaciones, que tenemos tiempo para estar con ellos, qué mejor que poder llevar estas actividades a casa para intentar seguir lo máximo posible la línea Montessori. Podemos intentar utilizar en el arte materiales que encontremos en el medio ambiente. Por ejemplo, piñas, hojas, que podemos salir un día con ellos, dar un paseo, ir al parque, recogerlas y una vez estemos en casa con pintura de dedos, podemos hacer estampación con las hojas y con las piñas. Y es una forma también de sentirnos cercanos a nuestro entorno y de encima potenciar la creatividad, la imaginación, el arte. Además, una vez nos pongamos a pintar, aparte de objetos que todos conocemos como pinceles, esponjas, también recomendamos que utilicen sus propias manos, los pies, partes del cuerpo, porque así, aparte de estar haciendo una actividad manual, estamos desarrollando la sensibilidad a las edades de nuestros peques. Todo contra más manipulativos sean, más cercanos para ellos y más significativo llega a ser su aprendizaje. Entonces aquí también podemos utilizar gomets, podemos rasgar papelitos y pegarlos, mezclar colores. Otra cosa que les gusta mucho porque es muy manipulativa es la plastilina, el barro, la arcilla, todo contra más pringoso sea, más les gusta y mejor se lo pasan. Incluso podemos pintar con chocolate, podemos poner en una mesa, por ejemplo, la podemos forrar con una bolsa de basura y echar espuma de afeitar. Entonces, encima de toda la mesa ellos van tocando, les encanta esa textura y pueden utilizarla también para hacer trazos, círculos, cuadrados, incluso si se encuentran en un nivel un poquito más alto podemos empezar a hacer letras, la A, la B, las vocales, las consonantes. Y luego cogemos la bolsa, la tiramos y como si no hubiera pasado nada. La verdad es que es de las cosas que más disfrutan y que lo tenemos muy fácil para trabajarlo con ellos en casa. También tenemos la cocina, que la vemos en la diapositiva siguiente. Que mejor que aprovechar las vacaciones de Navidad para cocinar un poquito con ellos. El hecho de, mirad, aquí tenemos, por ejemplo, este cortador de fruta, que la verdad es que es bastante seguro para ellos porque corta muy bien las frutas, pero no llega a ser peligroso ni para nosotros ni para los niños y las niñas. Y podemos coger la fruta, se la enseñamos, les decimos, pues por ejemplo, esto es una pera, la pera es de color verde, tiene esta textura en la piel, tiene esta textura en la fruta y con un poquito de ayuda les podemos ayudar a que corten y ya ellos mismos están desarrollando actividades cotidianas del día a día que les sirve tanto para mejorar la psicomotricidad, la coordinación, como para aprender nuevos conceptos de cosas cotidianas. También podemos utilizar el exprimidor, que tampoco es nada peligroso, y dejarles que ellos mismos hagan sus propios zumos. Podemos hacer tartas donde puedan mezclar los ingredientes o hacer pan, galletas, que utilicen diferentes texturas, que amasen, que sea todo muy manipulativo. Y luego rutinas del día a día como poner y quitar la mesa. Ellos mismos, y no hace falta que les dejemos utensilios ni de plástico ni de cartón, ellos al final se tienen que acostumbrar a utilizar material de cristal y no pasa nada porque si se cayera, con todo el cuidado de que no se corten obviamente, pero explicarles no pasa nada, a todos se nos puede caer, ahora simplemente cogemos y lo recogemos entre los dos y lo tiramos, pero que vean que al final todos cometemos errores y que no pasa nada, no lo están haciendo mal porque sin querer se les resbale porque al final están aprendiendo y tenemos que darles la seguridad de que no tengan miedo a equivocarse. Entonces podemos coger una bandeja un poco más adaptada a su tamaño y que ellos transporten ahí pues, su vasito, su plato, sus cubiertos, lo pongan en la mesa, ayuden luego a llevarlo otra vez a la cocina. Aquí podemos utilizar también lo que ha dicho Lorena de las jarras, de que ellos nos vean cómo las cogemos y vayan vertiendo el agua dentro de su vaso.
y también nos pueden ayudar luego a limpiar la mesa, quitar las veguitas y todas estas cosas del día a día que a ellos les sirven muchísimo para aprender y para desarrollarse. Pues nada, con esas ideas que nos ha dado Marina, seguro que en estas vacaciones alguno y alguna vais a hacer unas galletas riquísimas. Y luego con lo que ha dicho del cortador de manzanas, de fruta, también es una buena idea como para introducirlos a los hábitos saludables, porque en ocasiones no quieren probar algo, pero sin embargo si lo han cortado ellos, si lo han preparado ellos, si han hecho el zumito de naranja ellos, al final tienen la necesidad de probarlo, así que también es una buena manera de incorporarles y de introducirles esos hábitos saludables. Ahora Graciela va a hablar sobre el área del lenguaje, porque desde bebés ya os decimos que esa área tiene que trabajarse. Entonces nada, Graciela, voy a acercar un poquito el ordenador también. Como dice compañera Lorena, el lenguaje, como bien lo sabéis todos, desde que está el niño en el útero o la niña, escucha la voz de la madre y escucha los sonidos del entorno. Obviamente al nacer va escuchando todo lo que hay a su alrededor. Entonces el lenguaje siempre tiene que ser muy claro cuando hablamos con el niño y todo es una excusa para nombrar. Entonces, en la medida en que nosotros vamos hablando con el niño, pues partimos de todo lo que hay alrededor. Puede ser los objetos que tenemos en casa, irlos nombrando, o cuando salimos de paseo, pues el árbol, el perro, los coches, todo ir nombrando. Y esto el niño, con esa mente absorbente que tiene, lo va integrando. A veces hay mamás o papás que nos dicen, es que mi hijo aún no habla. Y decimos, no te preocupes, que el niño lo está integrando y va a haber un momento que la doctora Montessori llama la explosión del lenguaje, cuando empiezan a hablar de todo aquello que han ido recibiendo durante un año, 2 o a veces un poco más, depende del proceso que lleve cada niño. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los colores, que es algo que les gusta mucho, pues lo vamos nombrando. Cada color lo vamos diciendo al niño y también le vamos permitiendo con estas tabletas de colores que lo manipulen y lo vayan clasificando con sus iguales. Y nombramos el color y lo vamos nosotros introduciendo en este concepto. Tenemos también, por ejemplo, lo que son la imagen abstracta de, por ejemplo, la vaca, que es algo que les encanta a los niños, y ponemos lo más igual posible un objeto, en este caso la vaca, que sean muy iguales, para que ellos los puedan asociar. Está la vaca o el caballo, y nosotros lo podemos crear muy fácilmente en casa buscando imágenes y objetos. Puede ser de animales, animales de la granja, animales salvajes, frutas, verduras, todo aquello que nosotros queramos que el niño manipule y reconozca y asuma. También vamos trabajando mucho el trazo, lo hacíamos con la arena en la bandeja, pero también vamos teniendo las letras de lija, donde vamos nosotros poco a poco siguiendo el trazo, por ejemplo, el trazo de la A o el trazo de la E, para que el niño lo vaya trabajando. Utilizamos siempre el trazo para que ellos, de manera un poco lenta, que ellos puedan observar y darse cuenta de cómo se puede trabajar. Y posteriormente podemos trabajarlo ya con las letras para poderlos unir. Entonces, trabajamos siempre el sonido. Entonces, la M y la A. Si juntamos M y A, pues formamos MA. Y así con todas las letras, trabajamos de forma fonética cada letra. El niño lo reconoce y de forma casi mágica aparece un sonido diferente al unir. Y vamos trabajando para que ellos poco a poco vayan formando distintas palabras. En general, pues eso, todo es una excusa para nombrar, ¿de acuerdo?
Trabajar también muchos cuentos, según la edad, adivinanzas, hablarles mucho, como ha dicho Graciela, que desde que están en la barriga ya nos están oyendo. Entonces, ahora mismo mi bebé que toma aquí dentro de la barriga seguro que nos está oyendo y está tomando nota de todo lo que quiere que le preparemos para cuando nazca. Así que todo es una excusa para poderles hablar, empatizar, conversar y escucharles. Y como dice Graciela, al final hay una explosión de lenguaje que no nos preocupemos, que si todo va bien saldrá. Y ahora diremos o diréis, vale, pero es que mi bebé, yo me he conectado y mi bebé tiene 4 meses. Mucho con las letras no voy a poder trabajar, mucho con esa torre rosa que habéis presentado tampoco. ¿Qué puedo trabajar con los más bebés? Pues en la metodología Montessori se les llama que están en aula nido. Entonces quieren decir que son todavía unos pollitos, que hay que cuidarlos mucho y hay que protegerlos, pero podemos trabajarle todo a su altura y a su desarrollo, es decir, ellos lo que quieren y necesitan es el movimiento, que trabajemos también el control de la cabeza, el control ocular, juega en el suelo, échate con ellos, fomentale el gateo, fomentale el deambular. Muchas veces decimos, es que se mete las cosas en la boca. Sí, porque seguramente que ya sabréis que justamente el sentido de la vista cuando nace no está del todo desarrollado, pero justamente el tacto y el tacto que tienen en la boca es el que más desarrollado tienen. Por lo tanto, ellos muchas veces conocen las cosas cuando se las meten en la boca. Así que al nacer sí que es verdad que intentamos ponerles las típicas manoplas a los bebés para que no se arañen, pues nada, decirles que justamente se están descubriendo las manos y cuando se meten las manos en la boca se las están descubriendo también. Así que vamos a permitirles que se puedan meter cosas en la boca, eso sí, a ver qué cosas. Controlamos el tamaño y controlamos de qué está hecho. Vale, aquí todo tampoco es un ambiente con libertad pero con límites, como hemos dicho al principio. Emplea materiales naturales y les encantan los masajes, que eso también además fortalece la musculatura. Así que pues vamos a trabajar todas esas cosas con ellos. Cuentos con texturas, objetos de meter y sacar, cintas de colores que les llaman mucho la atención, en las paredes poner agarradores para que cuando ellos tengan la fuerza suficiente puedan ponerse primero de rodillas y posteriormente ya levantarse, espejos, que se miren, que se observen, que digan, uy, y ese que hay ahí, ¿quién es? Y luego descubran el yo, que eso es otra fase maravillosa que con su desarrollo van a ir descubriendo. Aquí tenemos unos cuantos materiales. El Rodari, que es la primera imagen, no es Montessori, es de metodología Waldorf, pero yo la he querido poner porque me gusta mucho. Es el ejemplo que yo siempre pongo cuando explico, es el de los gatos. Cuando tiramos el ovillo de lana para que el gato vaya a por él, pues lo mismo que el Rodari. Es una bolita de madera redonda con bolitas dentro que al hacerlas girar suenan. Entonces el niño quiere ir a por él y lo que hace es intentar gatear y le ayudamos a iniciarse en el gateo. Luego que toque cosas con los pies, le dejemos que huelan, que miren. La siguiente, esto de aquí es una pelota, que esa pelota es la pelota Montessori, la que está en la cuarta imagen, en la que, como sabéis, una pelota, un niño pequeño no la puedo coger por su forma esférica, pero sin embargo, como veis, esa mantiene la forma así redondita, pero tiene como pequeños agarradores. ¿Para qué? Para que el niño la pueda coger. Entonces, eso sí que es un material baratito y que podemos trabajarlo con los más peques de aula nido. Y sobre todo movimiento y todo sensorial. Y por último, queríamos hablaros, no queríamos terminar ninguna de las tres, hablando del rincón de la calma versus, es decir, el rincón de pensar. ¿Qué pasa cuando mi hijo entra en rabieta, entra en bucle, no hay manera de calmarlo? Pues vamos a empatizar con él, vamos a ponernos en su lugar. Tú como adulto, cuando estás súper enfadado y con mucha rabieta, te pueden conversar. ¿Tú puedes hablar con alguien? No, porque tu cerebro está en un modo de histeria, entonces no es el mejor momento para poder hablar. Lo que necesitas es calmarte. Tú como adulto sabes que necesitas calmarte,
te apartas, te aíslas, te pones tus cascos, respiras, cada uno se calma con su manera, pero los niños, las niñas, los peques no saben no saben llegar a esa calma, entonces necesitan del adulto, nos necesitan a nosotros. Entonces sí que es bueno habilitar un espacio en la casa con elementos que le ayuden a llegar a esa calma, como son botellas sensoriales, es decir, si una botella de plástico, de agua, pues con aceitito y colorante y agua, o con purpurina, y al movimiento pues genera ese movimiento de lava que les tranquiliza, o el peluche que le calma. Cuando son más mayores, incluso música, crear un ambiente en el que la aromaterapia, que huelan, un olor específico que les calme es bueno, o incluso una vela. El tintineo de la vela les hipnotiza y les ayuda a ese cerebro a volver otra vez a serenarse y a volver al momento de la calma. Entonces es importante trabajar, cambiar en nuestro vocabulario eso de rincón de pensar, porque muchas veces cuando están frustrados nosotros no sabemos gestionarlo, lo llevamos aislado, le gritamos más, le llevamos al cuarto oscuro, y justamente es todo lo contrario de lo que necesitan. Ellos necesitan paz, calma, que les ayudemos a calmarse en vez de alterarlos más. Entonces vamos a cambiar de nuestro vocabulario eso de rincón de pensar y vamos a incorporar, vamos a hacer ese cambio de chip y vamos a poner ese ambiente de calma, de relajación en nuestra casa. Y nada, dicho esto, la última frase que queremos decir es que cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Es decir, no sobreprotejamos, fomentemos esa autonomía en nuestros peques y confiemos sobre todo en ellos y en ellas y en su desarrollo. Aquí os hemos dejado libros, artículos, páginas web con muchísima información que seguro que os interesa, pues si queréis echarle un ojo estas vacaciones o en cualquier momento del día o cuando os interese o tengáis tiempo. Y dicho esto, pues la verdad es que nos gustaría que nos preguntaseis cosas, ruegos, preguntas que tengáis. Si son muy personales, pues lo podemos hacer a través de correo electrónico, y si son pues más genéricas, pues y las podemos hablar aquí entre todos, pues esa es la idea, ayudarnos entre todos y crear una comunidad de aprendizaje efectiva. Muchas gracias a Lorena, a Marina, a Graciela. Muchísimas gracias por esta webinar, que seguro que es muy efectiva a la hora de poner los papis y las mamis en funcionamiento en casa. Si queréis, mamis, y papis, podéis desconectaros el audio y las cámaras. Quitamos ahora la presentación y así nos podemos ver. Muy bien. ¿Queréis hacerle alguna pregunta? Aprovechar ahora. ¿Alguna preguntita? ¿Nadie se anima? No tengáis vergüenza, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nada más que nada, dar las gracias por la charla, que ha sido muy interesante. Yo soy el caso de una mamá que tiene bebé nido, bebé chiquitina, ¿vale? Y me pareció muy interesante los consejos que habéis dado para de cara a estas Navidades. Y eso, espero empezar a poner en práctica ese Montessori con mi nena. Muchas gracias. A vosotras. Deseando estamos de ver esas ideas que vais a crear. Veremos. Conciliar y criar, la verdad es que cada vez más complicado. Sí. Por eso. Nada, simplemente pues saludar y agradecer la charla. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Muchas gracias a todos los que habéis hecho ese esfuerzo por conectaros
que todos los momentos son difíciles cuando tenemos niños y niñas pequeños en casa. Así es que muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta más, si os parece, lo dejamos aquí. Y bueno, todas las mamis y todos los papis que hayan participado tienen un diploma, que os lo haremos llegar. Escribirnos al teléfono de Débora. Débora, ¿se lo recuerdas tu teléfono? Sí, claro, el 655, ahora lo escribo también en el chat, 670-653-879. Y luego también comentaros que vais a recibir una encuesta de satisfacción para saber si realmente os ha gustado el taller, qué podríamos mejorar, e incluso os preguntamos en esa encuesta ideas que queráis vosotros que trabajemos a lo largo de este curso y que queráis pues dar un poquito de respuesta a ellas. Así que nada, feliz tarde. Animaros a poner este Montessori CAT estas navidades en marcha, y cualquier duda que tengáis, sabéis que tenéis las tutoras de aula a vuestra disposición, Débora como directora pedagógica, a Rosa como directora y al gabinete, yo como representación de gabinete, pero a cualquiera de mis compañeras del gabinete socio-psicopedagógico autorizado, también estamos a vuestra disposición. Así que mandarnos algún WhatsApp, email, que entre todas seguro que daremos respuesta a esa duda. Pues muy bien, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Os esperamos en las siguientes webinars para familias. Un abrazo. Gracias.